Un saludo a todos. Este día ayudaré a desarrollar el contenido de las características de la colonia en Centroamérica. Recordarles que estamos trabajando en la unidad 2 y que estamos en la guía 3 de la fase 3. Empezaremos viendo lo que fue la estratificación social durante la colonia. Para empezar, la colonia es el periodo histórico que designa la etapa de ocupación, poblamiento, establecimiento y administración de gran parte del continente americano por parte de la colonia española. Dentro del periodo de la colonia está una estratificación social o clases sociales, donde a la cima estaban los virreyes, que eran los representantes del rey. En las colonias de América estaban el resto de gobernantes y los obispos como máximos representantes de la Iglesia Católica. Luego, en el siguiente escalón estaban los encomenderos, los hacendados y los criollos pudientes. Los criollos eran los españoles nacidos en el continente americano. En el siguiente escalón social estaban los campesinos, los criollos pobres y los mestizos. Debajo de estos estaban los indígenas y en el último eslabón social estaban los esclavos de origen africano. La época colonial en América. Este es el periodo de América que comprende desde el siglo XVI, poco después del descubrimiento, hasta los siglos XVIII y XIX con los diferentes procesos independentistas. Entre los grupos dominadores se encontraron principalmente los españoles y los portugueses, que se establecieron en el Centro y Suramérica, y los británicos, que se asentaron en el norte de América. Fueron seguidos por los franceses, holandeses, alemanes, italianos, daneses, suecos, noruegos, escoceses, rusos, curlandeses y la Orden de los Hospitalarios. La colonización española en América fue un proceso en que se implantó en el Nuevo Mundo, es decir, en nuestro continente, la administración que pretendía ser la imitación o duplicado de la administración peninsular contemporánea, es decir, se pretendía que en nuestro continente se administrara con la forma de gobierno que tenían los españoles en sus países, por ejemplo. El desarrollo social estuvo marcado en América colonial por el encuentro de la cultura española y la indígena, dando como resultado un nuevo estrato social, que eran los criollos. Las jerarquías sociales de la época colocaban en la base de la pirámide a los indígenas y a los esclavos de origen africano. Luego estaban los mestizos, que eran hijos de padres europeos con indígenas. En el siguiente estrato social estaban los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, y en lo más alto estaban los peninsulares, es decir, los españoles. Los peninsulares tenían autoridad y privilegios. Los criollos, por su parte, ocupaban puestos públicos y de funcionarios, pero no contaban con los privilegios y muchas veces eran menospreciados por los peninsulares, ya que no habían nacido en España como ellos. Los mestizos desempeñaban trabajos técnicos como la artesanía. Los indígenas trabajaban las tierras y formaban parte de la servidumbre. Y por último estaban los negros esclavos, que explotaban las minas y trabajaban en las plantaciones tropicales, es decir, a ellos les tocaban los peores trabajos, pues al ser esclavos no tenían derecho alguno. La autoridad y el gobierno se basaba en el poder de los virreyes para gobernar las nuevas tierras. Los temas jurídicos eran asuntos de las audiencias. La Iglesia constituía el centro de la vida religiosa, cultural y educativa. Se encargaba de predicar la doctrina entre los grupos nativos y de asegurar un control sobre la conducta moral e idea de los pobladores. En la colonia, los estratos sociales estaban muy divididos. No existían derechos humanos, y los que se llevaban la peor parte eran los negros, que eran traídos desde el continente africano como esclavos, en condiciones inhumanas, y muchos morían durante el viaje en el barco. Otra clase social era la indígena, que se empleaban para realizar varias tareas domésticas o servir como mandaderos, cultivar la tierra o criar ganado. Tampoco gozaban de derechos, pero al menos no eran esclavos. Los indígenas eran vasallos del rey de España, pero no gozaban con los beneficios
de la ley con la que sí gozaban los vasallos españoles. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias y bendiciones.